Saludos, hoy vamos a profundizar sobre el sacramento del orden sacerdotal. Para ello, este primer vídeo va a hacer referencia a la historia del sacerdocio desde la historia de la civilización, tomando en cuenta de que el ser humano, hombre, mujer, desde el principio de la creación, es decir, desde el primer ser humano, ya la espiritualidad era algo intrínseco, algo que corresponde a su integralidad como ser humano. Podemos decir que la trascendencia es o se soporta dentro de la biología del ser humano. Por lo tanto, cualquier persona, a pesar de ser uno, de tener una unicidad, se puede decir que es la suma de su psique, que es la parte mental, o de sus pensamientos, la parte de la conciencia, es una suma de su parte biológica, que es la carga genética, cromosómica, la parte que nosotros podemos palpar y ver en nuestro cuerpo. Tiene una connotación social y tiene una dimensión espiritual. Todo ello hace que el hombre y mujer, es decir, el ser humano, tenga esas características que lo hacen único con respecto a cualquier especie o cualquier ser vivo dentro de lo que nosotros conocemos como en nuestro planeta y seguramente en el universo. Para empezar esta historia de la civilización, debemos de partir de que el ser humano llega a un momento en su historia en que su componente biológico lo hace apto para contener lo que nosotros a nivel espiritual conocemos como alma. Según Taylor de Chardin, por ejemplo, dice que hay un proceso evolutivo donde el hombre biológicamente fue capaz de contener este soporte espiritual, y desde ese momento se habla de un salto cualitativo donde el ser humano comienza a ser hombre y mujer como hijos de Dios, poseedores de alma, y dejan atrás esa vida primate, ¿no? Primitiva, en la cual no correspondía a un Homo sapiens o a un ser humano, tal como lo conocemos ahora. Desde ese momento que la historia lo comienza a reseñar, desde el momento en que los seres humanos comienzan a enterrar a sus muertos, enterrar a sus seres queridos y a tener un ritual y una dimensión funeraria, teniendo la seguridad de que hay vida después de la muerte. Este misterio después de la muerte y esta trascendencia del ser humano lo podemos ver en todas las culturas del mundo, no solamente en la cristiana. La vemos no solamente en la judía o en la islámica, sino en cualquier cultura que se aprecia como humana. La vemos en los mayas, en los egipcios, en los antiguos fenicios, en los persas, en cualquier resto arqueológico o antropológico o paleontológico. Está reseñado de que el ser humano llega un momento en que comienza a darle sepultura a sus seres queridos, teniendo la seguridad, la certeza de que hay vida después de la muerte. Podemos, a partir de este factor o de esta característica humana, poder ir viendo desde qué momento aparece la figura del mediador o del sacerdocio, ¿no? Nosotros en una primera etapa, que sería la etapa más primitiva, comenzamos con una cultura religiosa animista, en la cual le atribuíamos espíritu o le atribuíamos un ser consciente a cosas incluso inanimadas. Por ejemplo, creíamos en la diosa naturaleza, en la diosa montaña, en el dios sol, el dios relámpago, en la diosa luna, en Venus como diosa, la diosa tierra, el dios río,
comenzamos como seres humanos a darle un carácter divino a cosas inanimadas. Eso se llama animismo. Pero después de este animismo, comenzó una cultura en la cual se quería tener contacto con aquellas personas o aquellos seres divinos, ¿no? Y es allí donde comienza una tradición religiosa en la cual comienza el ritualismo en búsqueda de ese contacto con la dimensión espiritual y aparece una figura, un personaje que conocemos como chamán. Y de allí viene el nombre chamanismo. Es cuando vemos por primera vez una persona, un ser humano, que intenta ser mediador entre una realidad espiritual que no se ve con respecto a este mundo, ¿no? Entonces vemos como hay rituales que entran en un proceso de éxtasis, muchas veces donde hay un factor psicotrópico importante, donde hay un ritualismo que implica danza, movimientos, eh, todo alrededor que facilita esa comunicación entre el chamán y el más allá. Este aspecto chamánico comienza a dar una forma de religiosidad y en un primer momento, este primer momento religioso, se relaciona la figura de Dios o de ser creador con la de la mujer, ¿no? Por una simple relación, de que si de la mujer nacen los seres humanos después que ella lo gesta en su vientre por 9 meses, si es la mujer la que genera la vida, tal como la conocemos nosotros, entonces significa que Dios, por tanto, tiene que ser mujer. Y de allí vemos como en los rastros arqueológicos y en el estudio de la antropología se habla siempre de la diosa, ¿no? De la diosa, y lo vemos muy palpable, por ejemplo, el caso de la Pachamama en las culturas indoamericanas, sobre todo en Sudamérica, ¿no? Vemos como la presencia de la Pachamama, de la diosa tierra, de la diosa naturaleza, de la diosa que de la sangre y la tierra crea y produce, es muy propio de esta etapa chamánica y que todo el mundo tiene ese alineamiento y ese razonamiento de que Dios es mujer. Y la feminidad comienza a tener un gran protagonismo, ¿no? Y se comienza a hacer esculturas donde se exageran los genitales femeninos, los senos, los pechos, o se multiplican, por ejemplo, el caso de Artemisa, donde tiene muchos, o de Cibeles, que tiene muchos senos, muchos pechos, producto de su fecundidad. Después podemos ir notando cómo del chamanismo llegamos a un punto al politeísmo, se llega a un punto que denominamos politeísmo. El politeísmo surge a raíz de una perfección de este chamanismo y se establece una jerarquía dentro de estos dioses, ¿no? Y que se establecen que hay varios dioses. Con el imperio griego, extendido por Alejandro Magno, se comienza a tejer una mitología politeísta y que después es asumida como propia del imperio romano, pero el imperio romano, asumiendo la cultura griega, impone algo nuevo, una novedad para el momento, que es el derecho romano. Y el derecho romano establece una jerarquía en base al pater familia, así como el padre es la cabeza visible de la familia del hogar romano. También el imperio tiene a su pater familia, que en este caso lo personaliza o lo personifica el emperador. También esto mismo tenía que ocurrir dentro de la visión religiosa y por tanto
como el pater familia se caracterizaba era asumido por el rol masculino, hay un desplazamiento de la figura femenina por el masculino y comienza entonces a denominarse Zeus como el padre de todos los dioses, como el primus inter pares y después como padre de todos los dioses. Este Zeus, que también en la cultura latina es Júpiter, está en el Olimpo, que es la visión griega, donde se establece como un pequeño parlamento o un pequeño senado, donde hay mujeres y donde hay hombres, pero la primacía la ejerce la figura masculina, como indicando que el orden jerárquico debe ser siempre desde la cabeza del pater familia. Esto es asumido a su vez muy fuertemente por todas las culturas del momento. El politeísmo lo podemos ver no solamente dentro del Imperio Romano, sino incluso en otras culturas muy distintas. Por ejemplo, en la cultura egipcia o en la cultura babilónica. Después vemos cómo el monoteísmo va entrando, ¿no? El monoteísmo comienza a ser una característica propia del semitismo, especialmente, ¿no? En la cual desde el tronco de Abraham o abrahámico surgen las religiones del libro, ¿no? Que son principalmente el judío, el judaísmo, a través de la Torá. Después surge del judaísmo el cristianismo, que establece los textos sagrados, incluyendo el Nuevo Testamento. Y tenemos los islámicos, que conservan el Corán y también tienen su fundador o su padre fundador en Abraham. Las tres son religiones semíticas. También tenemos unas religiones que, aunque no son semíticas, surgen del Medio Oriente, que también protagonizan el monoteísmo, como era el caso en la cultura egipcia, con el caso de Amarna, con Anaquetón, disculpen el lapsus, en la cual comienzan a adorar a un solo Dios, que es el Dios Sol, y solamente Ra comienza a ser un Dios único y un monoteísmo propio de esta ciudad de Amarna, que es la refundación de Egipto. Allí surge entonces un monoteísmo ya cada vez más perfilado, ¿no? A nivel de religiosidad y cultura. Dentro del semitismo, que es la parte que concentran los judíos, los islámicos y el cristianismo, podemos ver cómo asumen también esta figura masculina y por tanto este Yahvé, que yo soy el que soy, comienza a tener una connotación cada vez más masculina y que iba en en el orden también del Imperio Romano. Por lo tanto, no hubo una gran confrontación con respecto a esta visión, ¿no? Cada vez más masculina. Allí vemos cómo la figura del sacerdocio va en las distintas culturas evolucionando, desde un simple chamán, que era como una especie de mediación a través de varios ritos para alejar la peste, curar algunas enfermedades, traer bendiciones o también para lanzar maldiciones a los enemigos. Va evolucionando hasta unos sacerdotes que establecen una rigurosidad ya más ritual, como en el caso de los babilónicos, en el caso de los egipcios, y que va también viéndose dentro de las culturas semíticas, como el caso de los judíos, que establecen un sacerdote, incluso una tribu sacerdotal, que en este caso es Leví. Esta figura del sacerdocio siempre va a ser en forma de puente, también va a establecerse de forma jerárquica y de forma consanguínea, como se establecía la monarquía absoluta. Esta herencia, por lo tanto, una herencia que tenía una competencia directa con la tribu de Leví, lo vemos desde el Antiguo y el Nuevo Testamento, cómo se afianza y cómo la unción y la realeza cada vez va más vinculada con el orden sacerdotal.
de manera tal que solamente el sacerdote era el único acto para comunicarse con las cosas de Dios y dar a entender lo que necesitaba el hombre. En este caso, las necesidades de las personas, hombres y mujeres que conformaban, en el caso del judaísmo y del cristianismo, el pueblo de Israel. Eh, ya con la visión cristiana, cuando aparece el término sacerdocio dentro del cristianismo, va a aparecer más bien de una manera despectiva, tomando en cuenta que fueron los sumos sacerdotes los que ayudaron o facilitaron la crucifixión de Jesús. La carta de los Hebreos, que no tiene un autor todavía claro, establece que el único sacerdocio lo tiene Jesucristo, que es el sacerdocio de Melquisedec. Tomando en cuenta este único sacerdocio de Cristo, podemos definir que se puede comprender y desprender el orden sacerdotal tal como lo conocemos hoy en día. Ya para otros vídeos estaremos desarrollando cómo se va estableciendo el sacerdocio en torno al cristianismo después de esta breve introducción. Creo que podemos concluir este vídeo sobre todo resaltando de que Jesucristo es el único sacerdote y que de allí convergen, ¿no?, toda esta revelación y esta evolución de inteligencia espiritual, de trascendencia. Jesucristo es el único y último dato revelado, dado por el Padre, y por tanto en él se sustenta el verdadero sacerdocio. Muchas gracias por su atención y nos continuaremos viendo en los próximos vídeos de formación. Muchas gracias.